Hola a todos, mi nombre es Carola Mafram. Ya estamos en el módulo número 2, que es de disminución de la agudeza visual brusca o aguda. Y ya vieron la clase de oclusiones vasculares. Así que ahora conmigo van a ver migrañas y amaurosis fugax. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Pónganse cómodos, preparen el mate y empecemos. Amaurosis fugax y migraña son dos entidades que ambas cursan con oscurecimientos transitorios de la visión. ¿Qué quiere decir esto? Oscurecimientos, disminución de la visión de uno o de ambos ojos transitorio que se recupera ad integrum, ¿sí? El paciente consulta porque le bajó la visión y después la recuperó. Entonces, empecemos con amaurosis fugax. El paciente, se tiene que acordar de esta imagen, el paciente estaba haciendo en tal momento tal actividad o estaba leyendo el diario y de golpe vio que con un ojo tuvo un telón negro que en pocos segundos lo recuperó. Este es el síntoma que cuenta el paciente el día de la consulta. Entonces, frente a ese síntoma, el paciente se asusta y viene a contarnos lo que le sucedió. Cuando nosotros tenemos ese síntoma, lo primero que nos tenemos que imaginar es este dibujo, que es el dibujo de la anatomía de la irrigación del encéfalo. ¿Por qué? Porque este síntoma del telón negro que baja de un solo ojo y se recupera en pocos segundos es un síntoma relacionado con la enfermedad ateromatosa carotídea. ¿Por qué? Entonces, primero repasemos la irrigación del encéfalo. Está dada por un sistema posterior y uno anterior. Nos vamos a centrar en el anterior, que comienza en la carótida común, se va a dividir en la carótida interna y la carótida externa. Vamos a dejar de lado por ahora la carótida externa y nos vamos a centrar en la carótida interna, que la carótida interna, luego del sifón carotídeo, va a dar una pequeña rama que es la arteria oftálmica. Y luego de la arteria oftálmica va a dar otra pequeña rama que es la arteria cerebral media, luego sigue y va a dar la arteria cerebral anterior. Entonces, dijimos que este telón negro que baja y que sube en pocos segundos se produce, es un síntoma relacionado con la enfermedad ateromatosa carotídea. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar una placa de ateroma a este nivel de la bifurcación, es decir, en el comienzo de la carótida interna, que desprende un trozo de placa que se va a dirigir hacia la arteria oftálmica. Este trozo de placa va a obstruir transitoriamente el flujo sanguíneo a nivel de la arteria oftálmica. Esto va a generar una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel, a nivel de la retina, que va a dar el síntoma del oscurecimiento transitorio de la visión en forma de telón negro que se levanta y se recupera en pocos segundos. Entonces, tenemos que recordar que genera una amaurosis, que es la disminución de la visión. Transitoria, ¿por qué? Porque cuando pasa ese trozo de placa, el flujo sanguíneo se restablece rápidamente en pocos segundos, entonces no deja secuelas y se restablece la visión ad integrum. Indoloro, esto no duele, es unilateral. Unilateral, ¿por qué? Porque sería muy difícil que ese paciente tenga dos placas de ateroma en ambas carótidas, que ambas desprendan trozos de placas en el mismo momento y que en el mismo momento se introduzcan en la arteria oftálmica. Entonces, por eso es unilateral. Y es ipsilateral porque sabemos que de la carótida interna va a dar la arteria oftálmica del ojo ipsilateral, entonces es la obstrucción de esa arteria oftálmica a nivel de ese lado. Y que dura pocos segundos, porque esto es importantísimo. Estamos hablando de que es transitorio. Para que sea transitorio tiene que durar pocos segundos, porque si nosotros disminuimos el flujo sanguíneo durante más tiempo, ya nos deja secuelas, ya no es transitorio, ya estamos hablando de otra entidad que la vieron antes, que es oclusiones vasculares. Entonces, para hablar de amaurosis fugax, estamos hablando de pocos segundos. Entonces, pensemos un caso que le llega a Derek Shepard, que es un neurocirujano, para ver si comprendemos amaurosis fugax. A Shepard lo consultan por un paciente de 60 años que es diabético, hipertenso, sedentario,
obeso que consulta refiere que tuvo una disminución brusca de su ojo izquierdo que se recupera en pocos segundos. No le duele el ojo y ahora ve perfecto. Y le explica al médico que inmediatamente se dio cuenta que tenía también pérdida de fuerza de su mano derecha. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? La explicación del médico es el siguiente, que si de esta placa de ateroma se desprenden dos émbolos, tenemos un trozo de placa que se dirige a la arteria oftálmica, me va a producir una disminución de la visión del ojo ipsilateral, y si tengo un segundo émbolo que se introduce en la arteria cerebral media, sabemos que la cerebral media, el encéfalo del lado izquierdo va a ser responsable de la fuerza y de la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Por lo tanto, va a tener disminución de la visión del ojo izquierdo con pérdida de fuerza de su mano derecha. Entonces, ahí se explican perfectamente ambos síntomas. Entonces, para cerrar, ya podemos entender perfectamente que la maurosis fugax se produce por el déficit del riego a la arteria oftálmica, que esto produce una hipoperfusión de la retina y esto va a generar un déficit monocular de visión transitorio e indoloro. Ahora ponen pausa y se anotan las palabras claves: amaurosis, que es el oscurecimiento; fugax, que es transitorio; por disminución del flujo sanguíneo, que va a generar una isquemia en la retina. Esto va a ser unilateral, ya lo entendemos por qué; indoloro, reversible, en pocos segundos se resuelve, y que está relacionado con la enfermedad queromatosa carotidia. Bien, entonces, ahora que entendimos amaurosis fugax, ya sabemos cómo le tenemos que pensar, cuál es el síntoma, y que nos tenemos que imaginar la irrigación del encéfalo inmediatamente, y ahí pensarlo al caso. Vamos a ver migrañas. La migraña es una enfermedad episódica, es decir, que no es continua, que de causa desconocida, con sintomatología muy variable, pero generalmente cursan con alteraciones visuales y cefalea intensa. Las migrañas se dan principalmente en mujeres jóvenes entre 13 y 30 años, que son chicas que tienen abuela migrañosa, tía migrañosa, hermana migrañosa. Hay un antecedente siempre presente familiar. Y lo primero que hay que investigar es cuál es el gatillo. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó con estos síntomas? Porque muchas veces hay un gatillo y es, por ejemplo, algún alimento en especial, o siempre sucede luego del ejercicio físico, por situaciones hormonales. Entonces, siempre hay que investigar el gatillo, lo primero que hay que hacer. ¿Cómo van a ser estos episodios? Van a comenzar en una fase vasoconstrictiva que empieza con síntomas neurológicos. Acá pueden aparecer los síntomas visuales, que ya vamos a describir cómo son, y luego, cuando se recuperan estos síntomas visuales, esta disminución de la visión transitoria, comienza la cefalea intensa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Bueno, para empezar, ya tenemos varios datos que nos van a orientar al diagnóstico. En amaurosis fugax vimos que era monocular, indoloro y que duraba pocos segundos, y en migraña tenemos que saber que es binocular, que luego del episodio de la visión va a comenzar la cefalea intensa y que puede durar más tiempo, de 15 a 30 minutos. Entonces, acá lo tenemos a Dr. House, donde le explica a su equipo que frente a estos síntomas tenemos que investigar, además de investigar el gatillo, tenemos que hacer una anamnesis muy guiada y detallada para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver si es monobinocular, la edad del paciente, cuánto ha durado la pérdida de la visión, cuál fue el patrón de pérdida y de recuperación y qué otros síntomas asociados hay. De acuerdo a esto, nos vamos a ir orientando cuál es nuestro diagnóstico. Si es mono o binocular. ¿Qué tenemos que pensar si es mono o binocular? Recordemos, por un lado, la vía óptica, que recordemos que todas las lesiones que son prequiasmáticas antes del quiasma óptico van a corresponder a una amaurosis unilateral, y que cuando ya el compromiso es posquiasmático siempre va a ser binocular.
Y ya entendemos perfectamente el origen vascular en la Maurosis fugax porque es monocular. La edad del paciente. Dijimos que migraña estábamos hablando de mujeres jóvenes y en la enfermedad ateromatosa carotidia, en el caso de la amaurosis fugax, es un paciente con factores de riesgo cardiovascular y mayor de 50 años. ¿Cuánto ha durado la pérdida de visión? También dijimos que entendíamos perfectamente por qué nos iba a guiar los pocos segundos que duraba la amaurosis fugax por la situación vascular y a las migrañas que podía durar más tiempo. El patrón de pérdida y recuperación, esto es importantísimo. Sabemos que, ya lo vimos varias veces, la cortina que se cae y luego se levanta es por la disminución del flujo sanguíneo que se recupera en pocos segundos y vamos a relacionarlo rápidamente con la lesión carotidia, ¿sí? La enfermedad ateromatosa carotidia, que recordemos entonces cómo era la situación. En cambio, en la migraña, el paciente describe, esto se los armé en videito porque es característico que el paciente describa el clásico espectro que va a comenzar como un pequeño escotoma que se expande gradualmente y refiere esta orla brillante como un zigzag multicolor brillante alrededor que luego de comprometer casi todo el campo visual se empieza a disminuir hasta que desaparece, ¿sí? Esto que acaban de ver en el videito lo vamos a poner nuevamente. Esto que acaban de ver, quiero que lo recuerden y lo fijen porque es característico. El paciente primero refiere, vengo porque dejé de ver, doctora, y sí, después recuperé la visión. Bueno, pero ¿cómo fue el episodio? Y no, como que me quedo sin ver, lo explica, y cuando uno hace la anamnesis guiada, el paciente refiere esto, no, que fue una mancha que se empezó a agrandar y tenía como un zigzagueo, unas luces alrededor, explica esto que están viendo en el video, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya se van, es característico este patrón. Y si tiene o no otros síntomas asociados, por el caso que le llegó al neurocirujano Derek Shepard, que el paciente tenía, además de la edad, los factores de riesgo, tenía la disminución de la visión de un ojo y la mano del lado contralateral. Entonces, si hay síntomas asociados, nosotros también eso nos va a ir guiando. La migraña, recordemos que luego de la disminución de la visión va a aparecer la cefalea y, como dijimos, según el territorio neurológico afectado, otros síntomas. ¿Qué va a hacer el médico generalista en este caso? Va a controlar la agudeza visual, ¿por qué? Porque dijimos que era transitorio, entonces controlamos la agudeza visual y no nos encontremos con que con un ojo ve mucho menos, es decir, que no fue transitorio. Entonces controlamos la agudeza visual, el examen con linterna del ojo externo para ver que la córnea esté bien, la pupila esté reactiva, el reflejo rojo, porque el reflejo rojo nos va a hablar de la transparencia de medios, y vamos a pedir la interconsulta con oftalmología para verificar que no se encuentre nada a nivel oftalmológico, el ojo va a estar sano, la interconsulta con cardiología y la interconsulta, porque estábamos hablando de un paciente con factores de riesgo cardiovascular, y la interconsulta con neurología, ¿sí? Tenemos que hacer siempre que sea necesario las interconsultas y trabajar en equipo. El oftalmólogo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un examen oftalmológico completo, va a controlar nuevamente la agudeza visual para dejarla documentada, con los cuales va a ver bien con ambos ojos. Luego de tomarle la agudeza visual, va a sentarlo en la lámpara de hendidura y va a controlar la biomicroscopía, cómo están todas las estructuras oftalmológicas, como las estructuras oculares, cómo está la córnea, si está transparente, si tiene algo en la cámara anterior, cómo está el ángulo, cómo están el cristalino, si está transparente. Va a controlar la presión intraocular, que sabemos que es normal de 10 a 20, con el tonómetro, que acá está la foto, y luego vamos a hacer un fondo de ojo y, si es necesario, un campo visual. Conducta: es de buena práctica pedir un ecocardiograma para descartar que no estemos en presencia de trombos intracavitarios del corazón o patología valvular que estén generando émbolos, que me estén produciendo esta patología. Un ecodoppler color
de cuello buscando las placas o alguna estenosis, como está el flujo de sangre a ese nivel, un hemograma completo buscando factores de riesgo cardiovascular principalmente y neuroimágenes siempre que sea necesario. Y el tratamiento va a ser según la patología identificada. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido la clase y cualquier duda que tengan me pueden consultar, acá está mi mail, carolamafrana@unc.edu.ar y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.